Bienvenidas, gracias por conectarse. Vamos a iniciar con la clase para esta semana de lo que sería su materia de algoritmos, ¿verdad? Del diplomado de inteligencias artificiales, robótica y programación. Vamos a ir primero al versículo de esta semana antes de iniciar con la clase. La reflexión para esta semana nos lleva a Mateo 6:21, que es el cierre, digamos, de este versículo 19, 20 y 21 del capítulo 6 de Mateo, están relacionados entre sí. El Señor Jesús nos hablaba acerca de los tesoros materiales y los tesoros espirituales. Y el versículo 21 es como el cierre de esta comparativa, ¿verdad? Que Jesús ha tratado de hacer entre lo que es espiritual, lo que es atesorar cosas espirituales y atesorar cosas materiales. Unas pues van a trascender y las otras pues no trascenderán, ¿verdad? Terminarán degradándose y convirtiéndose en polvo para este planeta o para este mundo. Mateo 6:21 nos dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Ese es el verso de esta semana. Nos está diciendo, en otras palabras, ¿verdad? De que el corazón nuestro se pone o en las cosas materiales o en las cosas espirituales. En las cosas que van a terminar perdiéndose, ya sea por la naturaleza de las cosas en la tierra que se arruinan, se deterioran, o alguien más las terminará aprovechando, ¿verdad? Y no nosotros mismos. O si ponemos nuestro corazón en las cosas que trascenderán hacia una vida eterna. Por eso es que esta semana vamos a estar reflexionando respecto de dónde está tu corazón. ¿Está con los tesoros materiales, los tesoros de la tierra, o está con los tesoros espirituales, los tesoros en el cielo? Bueno, dejamos hasta ahí esa parte. Y vamos a trabajar en la clase de ahora. Hoy vamos a usar otra herramienta. Hemos estado utilizando diversas herramientas para plantear el hecho de que no hay una sola forma en la cual se realicen los diagramas de flujo, los algoritmos. Lo que necesitamos es algo en donde podamos editarlos y que, claro, tengamos acceso a los símbolos. El día de hoy vamos a utilizar Google Slides, ¿verdad? Dentro de los documentos de Google podemos nosotros crear presentaciones. Entonces, vamos a utilizar documentos de Google o slides, o Google Slide, como se le conoce en inglés, para crear un ejercicio, digamos, de flujogramación. Entonces, vamos a comenzar primero planteando, ¿verdad? El problema. Y para ello, sí, quizás vamos a usar un texto un poquito más pequeñito y vamos a plantear una situación, digamos, que se quiere resolver, ¿verdad? Vamos a ponerlo acá como elaborar el flujograma y pseudocódigo. Vamos a ponerlo acá para calcular el salario líquido. Bueno, mejor vamos a poner el salario a pagar para un empleado. Eh, con los descuentos de ley. Los descuentos de ley. Voy a hacer acá caso omiso de un descuento de ley para que sea más simplificado y vamos a asumir que los descuentos de ley van a ser dos. El primero, el seguro social. Esto, de acuerdo, digamos, a lo que vendría siendo las leyes acá en nuestro país, se dice que el descuento del seguro social equivale a lo que vendría siendo el 3%. O sea, al empleado se le descuenta el 3%. Hay un aporte patronal, ve, pero en eso no nos vamos a meter ahorita. Es lo que se le descuenta al empleado. Y vamos a poner el AFP, ¿verdad? Como el otro descuento que está de el 7.25%, ¿verdad? Con lo que fue la última reforma. Este, eso es lo que se descuenta. Y hay otro más, es el de renta, pero ahorita no nos vamos a meter en el de renta porque ya no seguiríamos eso de un ejercicio que fuese secuencial. Ya nos meteríamos a otro tipo de ejercicio. Nos queremos quedar con la idea de que esto va a ser un diagrama de flujo o un código secuencial. Va, entonces, hemos dicho, bueno, lo primero es hacer nuestro diagrama de caja negra
que nos va a permitir tener una idea de lo que vendría siendo la solución a plantear. Entonces vamos a usar las herramientas que pueden ver que acá tenemos los mismos dibujos que encontraríamos en PowerPoint o en LibreOffice, como lo estuvimos haciendo en clases anteriores. Así que eso no distaría mucho, digamos, de lo que ya hemos hecho en otras herramientas. Claro, ¿verdad? Acá vamos a ir haciendo algunos cambios. Por ejemplo, pues, aunque hemos dicho que nuestro diagrama es de caja negra, ¿verdad? Entonces lo vamos a dejar así para seguir esa idea. Vamos a poner acá vamos a poner una flechita, ¿verdad? Vamos a ver, o sea, vamos a poner de estas ahorita, eh, para indicar que esto es lo que ingresa y lo que sale. Recordemos que en el diagrama de caja negra lo que nos importa de momento es lo que llamamos acá en inglés, ¿verdad? Le hemos puesto el impact o la entrada, que es lo que ingresa a el sistema que queremos desarrollar en este caso y qué es el output, es decir, la salida, qué es datos de entrada y qué son datos de salida en ese sentido. Vaya, ahora sí, ¿verdad? Debemos de plantear, bueno, ¿cuál va a ser el dato o los datos de ingreso acá? Partiendo del último ejercicio, me gustaría que planteasen ustedes, ¿verdad? ¿Cuáles consideran que podrían ser datos de ingreso? ¿Mm? ¿Qué información necesitamos? Adelante. Sí, se le iba a preguntar, está pidiendo la información que necesitamos para recopilar, bueno, para hacer lo que es el flujograma. Sí, es el que Bueno, necesita. necesitamos, no sé, salario base, Ok, necesitamos nombre de empleado, un salario base, ¿verdad? Está diga bien. Eh, mm, el nombre del empleado. bueno, creo que es solo eso, porque ya los porcentajes vendrían siendo tomados del salario base. Ya son fijos, son datos fijos, ¿verdad? No son Ajá, variables, ¿verdad? Entonces, sí. necesitamos el nombre del empleado y su salario base. Dependiendo del sistema o de la parte como se mire a nivel contable, los contadores dirían, es el salario neto, dirían, el salario neto y el salario líquido. Por eso fue que quité el concepto de arriba, para no quedarme con los conceptos contables, ¿verdad? Pero el salario base sería lo mismo que a veces se pone como salario neto. Y luego el a pagar es el salario líquido, es lo que ya recibe, digamos, el empleado. Bueno, correcto. Ahí estaríamos con esas variables que son las de entrada. De lo que necesitamos es el nombre del empleado y su salario base. Ahora, ¿qué vamos a obtener entonces como dato de salida? Veamos, ¿cuál sería el dato de salida acá? Podríamos ponerle el salario a pagar, vean. Podría ser un salario a pagar. Podemos ponerlo así, salario a pagar. O salario líquido, si lo quisiéramos llamar así. También podríamos ponerle salario líquido o incluso salario a pagar. Podría ser, digamos, los nombres. Nótese que uso esos guiones bajos porque en los nombres de las variables no se pueden poner espacios en blanco. Es decir, cuando creamos una variable, podemos utilizar palabras, pero no podemos usar espacios en blanco. Tenemos que poner un separador. Entonces, lo que se suele utilizar es el guión bajo para ese separador, para que no quede el espacio en blanco. Ya estaríamos diciendo, o sea, en las variables, en los nombres de variables, no podemos iniciar, por ejemplo, con números. Esa es una restricción. No podemos usar lo que vendría siendo espacios en blanco, sería otra restricción. Ahora, también resultaría quizás importante conocer, por ejemplo, cuál es el descuento. Vamos a poner descuento. ¿Cuál es el descuento del seguro? Por si, digamos, vaya, aquí me dice alguien, yo quiero algo que me dé el salario a pagar. Pero de repente nos dice, pero también quiero que me dé por aparte cuánto se va a ir al IS y cuánto se va a ir a la AFP. Ve, entonces, podemos generar dos variables más, como descuento de IS
y descuento de AFP, que vendrían siendo dos variables adicionales de salida también, que incluso podrían ser variables intermedias, pero vamos a considerarlas hoy como variables de salida. Bueno, ahí estaríamos entonces ya básicamente con lo que vendría siendo lo que vamos a manejar como inputs, es decir, como entradas y como outputs, como datos de salida. Ahora, pongamos aquí lo que vendría siendo, bueno, ¿qué va a hacer o qué es lo que se va a dar en esa caja negra? ¿Verdad? ¿Qué es lo que debemos de efectuar, digamos, a nivel de esa caja negra para lo que vendría siendo obtener el resultado deseado? Ya cuando decimos esto, pues estamos refiriéndonos a la fórmula, ¿verdad? Prácticamente a las operaciones que vamos a realizar. Bueno, pensemos entonces un momentito y veamos qué fórmulas serían las que deberíamos de utilizar acá. En primer lugar, ¿a qué va a ser igual el salario a pagar? Allí vendrían siendo los porcentajes a descontar o Ok, los porcentajes entonces sería quizás más conveniente calcular primero el descuento ujú, del Seguro Social, ¿verdad? El descuento del IS y el descuento correspondiente a la AFP. Eso sería lo primero. Entonces, ¿a qué sería igual el descuento del IS? al punto 03. Ok, el salario base multiplicado por 0,03, o sea que es el 3% entre 100. Y hemos dicho que aquí no podemos poner 3%, tenemos que hacer las conversiones. Ujú, Entonces, el AFP, salario base también, ahora por el 0,0725. Y ahí ya tendríamos, digamos, el cálculo para el descuento del IS y el descuento de la AFP. Ahora, ¿cuál sería el salario a pagar? Bueno, si seguimos usando las variables, entonces diríamos, bueno, el salario a pagar es el salario base menos la variable, ¿verdad? Vamos a poner aquí menos la variable descuento del IS menos la variable descuento AFP. Ahí tendríamos, digamos, la solución para este ejercicio o para lo que sería la parte de cómo se va a hacer, ¿verdad? Para los cálculos. ¿Qué cálculos son los que vamos a necesitar? Eh, de manera general, pues ahí estaríamos ya planteándolo. Variables de entrada, variables de salida y procesamiento de los datos en sí. Bueno, vamos a hacer entonces una lámina más, ¿verdad? Vamos a agregar lo que vendría siendo una nueva diapositiva acá. Y en esta diapositiva, pues vamos a hacer ya el flujograma. Vamos a ponerle acá, recordando que puede ser flujograma o diagrama de flujo. Como lo queramos llamar, es el mismo nombre. Bueno, partiendo de esto, como llevamos una estructura secuencial, ya tenemos una idea de la estructura secuencial, en la cual primero debemos utilizar el botón de terminal, ¿bien? Que hemos dicho, bueno, va a ir al inicio, el terminal, pero también hemos dicho que va a ir al final. O sea, eso ya sabemos que debe ser aquella regla de que todo flujograma debe tener un inicio y un fin. Aparte de eso, necesitaríamos, como no se nos dice de dónde vienen los datos, ¿ve? Entonces vamos a usar la entrada-salida estándar. Es ingreso o salida de datos. Tendríamos acá para ingresar datos y otra para sacar datos. Y habíamos dicho, ¿verdad? De que por lo menos a nivel del flujograma, las operaciones que se van a realizar pueden hacerse en un solo símbolo. No es necesario ir haciendo un proceso por cada cosa, pero que cuando ya vamos a el algoritmo o a lo que vendría siendo nuestro pseudocódigo, ahí sí, ¿verdad? Cada línea es un proceso diferente. Entonces, de manera general, esa es la estructura que hemos estado siguiendo. Inicio, ¿verdad? Luego captura de datos, luego un proceso,
luego salida de datos estándar y luego el fin. Entonces aquí podríamos ir agregando ya los textos, por ejemplo, acá, inicio, ¿verdad? Como el inicio. Aquí podríamos ir agregando el fin. Acá podríamos tener variantes, como por ejemplo asignar un color, ¿verdad? Si queremos verlo con un color en específico. La mayoría del software usan el color celeste para esto, pero quien quita, yo puedo utilizar el color que a mí me plazca, ¿verdad? O sea, no hay una regla en términos, digamos, de los colores que vayamos a utilizar. Así que aquí se puede, incluso si usted lo quiere hacer así como que fuese arcoíris, ¿verdad? Bien lo puede hacer de esa manera. No hay ninguna restricción en cuanto a la forma. Sin embargo, se acostumbra, y es costumbre, ¿verdad? No es norma, es una costumbre, utilizar el mismo color en todo el diagrama de flujo, ¿verdad? Y no irlo como variando o dejarlo, digamos, que todo se vea similar. Vaya, aquí lo que faltaría es usar los conectores, ¿verdad? Entonces vamos a usar aquí algunos conectores, ¿verdad? De flechas para ir conectando como punto por punto lo que vendría siendo el diagrama de flujo. Luego lo vamos a reorientar, ¿verdad? De acuerdo a lo que iremos poniendo, digamos, como contenido. Lo que sí, ¿verdad? Es que siempre vamos hacia abajo de manera horizontal y pues prácticamente estarían viendo que podemos hacer lo mismo que hemos hecho ya con otros programas. No sería mayor diferencia. Para facilitarnos un poco de tiempo, pues voy a solo copiar y pegar lo que hemos planteado. Estaríamos hablando que nuestros datos de entrada son estos que están acá. Bien, entonces vamos a ponerlos aquí. Bien, entonces podríamos acá estos valores. Lo que sí es que voy a hacer quizás la letra de otro color y también quiero ver, la vamos a hacer un poquito más pequeña, porque sí quiero que implementemos aquello que vimos con anterioridad. Sí, el formato para la letra. Esa es la fuente, el color de la fuente, se nos ha ocultado acá. Vamos a ponerlo de esta manera y vamos a hacer un poquito más ancho para que cubra ahí. Repito, después vamos a ajustar ahí los tamaños. Ahora iríamos a traer ese texto que es las operaciones a realizar. Vamos a ponerlas por acá. De igual manera vamos a reducir un poco el tamaño. La idea es que queden en una sola línea, que no queden así en dos líneas una misma, ¿verdad? Sino que todas queden en una sola línea. Vamos a ponerle acá esto y vamos a traer lo que hemos planteado que son nuestras variables de salida. Entonces vamos a ponerlas acá en la salida estándar. Igualmente, ¿verdad? Vamos a reducir un poco el tamaño de la letra para que queden adentro de lo que sería una línea de texto y vamos a variar el color, ¿verdad? Para que se vea más marcado. Vaya, entonces ahí estaría el diagrama de flujo básico o elemental. Sin embargo, vamos a tratar de implementar las acciones que vimos en el ejercicio anterior. Es decir, ya irnos adelantando al hecho de que no solo vamos a plantear el flujograma, sino también el pseudocódigo. Entonces, como vamos a plantear el pseudocódigo, lo ideal es poner las acciones que se van a realizar, o más bien las sentencias, digamos, que tienen que ver con lo que vendría siendo una acción de lectura o de escritura. Entonces, vamos a poner acá, por ejemplo, vamos a agregar acá un mensaje que diga, hemos dicho que entre comillas es un mensaje para el usuario y vamos a poner introduzca el nombre del empleado. Eso que ahorita no hemos considerado otras cosas, ¿verdad? Por ejemplo, otras cosas que se podrían considerar, podría ser el hecho de que hay un código de empleado, ¿verdad? Que cada empleado se le haya dado un código. Entonces, estaríamos hablando, en vez de introducir el nombre, un código de un empleado. Más adelante, por ejemplo, eso podría servir para que en vez de introducir el nombre del usuario, ponga un código
y tengamos una base de datos, un sistema en donde esté precargado, digamos, el nombre de los empleados asociados a los códigos. ¿Ve? Entonces ahí tendríamos esa situación. En este caso vamos a usar la opción, la instrucción read, ¿verdad? En ese caso, le diríamos que vamos a leer el nombre del empleado y vamos a poner otra acción, ¿verdad? Que vamos a escribirle acá como introduzca el salario base. Aquí incluso se podrían poner datos como escriba el salario base en dólares o en la unidad de moneda para el cual se va a diseñar. Y claro, ¿verdad? La instrucción va a ser read, leer esa variable. Esas serían las instrucciones acá. Vamos a hacer un poquito más largo eso, ¿verdad? Para que quede todo ahí dentro de un... Y vamos a poner el texto que aparezca al centro, digamos, de lo que vendría siendo el, el símbolo. Incluso ya así podríamos incluso recortarle un poquito, ¿verdad? De los lados. Ahí quedaría, digamos, ya planteado de esta manera. Bueno, ahí estaríamos. Aquí es donde las flechitas, quizás con los conectores a veces nos fallan, ¿verdad? Porque debemos de moverlas para que queden más rectecitas. Ahora, que ya tenemos esto, pues estas no tenemos que poner nada porque hemos dicho, mire, estas son las operaciones, ¿verdad? Entonces, a veces esto se puede dejar así al lado izquierdo o si se quiere seguir como cierto orden de que todo vaya centrado, pues se ponen al centro todas las operaciones. Lo que sí es recomendable es que este tipo de acciones como estas se dejen así, ¿verdad? En una sola línea que no vaya a tomar dos líneas, sino una sola para entender que es un solo proceso. Y en esta parte, pues iríamos ahora al salario a pagar, descuento y IS. Aquí vamos a hacer la misma dinámica anterior de poner mensajes. ¿Ve? Entonces vamos a hacer un poquito de más espacio acá. Vamos a llevar esto un poco más al centro y vamos a poner acá. Bueno, vamos a mostrar, quizás esto sí sería como en un orden inverso, ¿verdad? Parecido al que está arriba. Diríamos acá, en primer lugar, un texto que diga, en este caso, descuento de Seguro Social, ¿verdad? Descuento de IS. Y hemos dicho que en este caso vamos a poner el ampersand para unir una cadena de texto. ¿Eh? Y vamos a poner aquí la sentencia, que en este caso sería write, escribir. Y vamos a escribir la variable que es descuento de is. Ponerle aquí en letra negra. Y vamos a ampliarlo un poquito. Entonces, prácticamente esa sería un mensaje en donde aparecería eh, el descuento de IS es tanto, ¿verdad? Incluso podríamos poner así, ¿verdad? El descuento de IS es y podríamos agregar algo, porque normalmente en estas variables no se manejan símbolos. Entonces, lo que se introduce es la cantidad numérica, pero no se introduce el símbolo de dólar. Entonces, aquí es donde uno comienza a jugar, ¿verdad? Y dice el descuento de is es, y ponemos aquí el símbolo de, lo de dólar. Lo que va a hacer este símbolo de dólar es aparecer en un mensaje de texto, pero que cuando lo veamos seguido de esto, lo que va a aparecer es esa cantidad que encontremos. Entonces, ahí es donde debemos de aprender a manejar los mensajes que se van a mostrar en pantalla con concatenaciones. Decíamos que el ampersand indica, bueno, esto que está acá, esta cadena de texto se va a unir a lo que se obtenga de esta variable o el dato que tenga esa variable. De forma igual sería para esto, ¿verdad? Vamos a poner que el descuento de AFP es, y pondríamos acá la variable en dólar, perdón, el símbolo de dólar para que se una a la variable, que es descuento de AFP.
Para eso hemos marcado que el ampersand nos indica esto es unir una cadena de texto a otra. Debemos de cerrar aquí las comillas y aquí sería la instrucción write nuevamente para indicar que se va a escribir lo que contenga en ese momento la variable descuento de AFP. Y al final, ¿verdad? Un mensaje más que diga el salario con descuento. Descuentos es, y vamos a seguir la misma dinámica, el símbolo de dólar, y vamos a ponerle acá el ampersand para concatenar la instrucción writes, que en este caso se escribiría la palabra, o mejor dicho, el contenido de la variable salario a pagar. Bueno, entonces con eso lo que hemos ido haciendo es como preparando, ¿verdad? Preparando lo que vendría siendo nuestro diagrama de flujo para que al mostrarse aparezcan lo que vendrían siendo esas cantidades. Vamos a mover acá un poco los conectores. Vamos a tratar de dejarlo lo más centrado que se pueda. Eh, y este también que se nos movió. Vamos a modificar aquí el conector para que se una acá con el inicio. Vale, entonces ahí tendríamos la secuencia de lo que vendría siendo nuestro diagrama de flujo, llega a su final, tiene su salida estándar, tiene su proceso a elaborar, que serían 3 operaciones, y en ese caso tendríamos acá lo que vendría siendo la captura de información de datos. Básicamente, ya solo de eso nos faltaría pasar a lo que sería el algoritmo o el pseudocódigo. Pero nótese que al poner ya nuestro programa con esas instrucciones de read, de write, de lo que vendría siendo esos textos entre comillas, ya le vamos dando más preparación a lo que sería el flujograma para llevarlo a un pseudocódigo. Bueno, básicamente con eso estaríamos con la primera parte. Nos quedaría pendiente sacar del flujograma el pseudocódigo, pero eso creo que lo voy a dejar para la clase del día de mañana. ¿Alguna duda o alguna pregunta de lo que hemos visto hasta el momento de este ejercicio? ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? Yo, solo para confirmar, la parte donde está, que sería donde estamos utilizando las comillas en el tercer cuadrito, Sí, serían comillas, el descuento de is es igual, utilizamos el signo de dólar y ahí cierro comillas. sí, así es. Ahí Sí, se cierra. ok. Vamos Y a... luego el and person y después right, descuento is. Ok, ok. Sí. Ajá, eso quería. Entonces, allí es donde cierro comillas, igual acá. Ah, ok. Sí, eso quería. Y aquí arriba en el primero sería, introduzco el salario base, que solamente son los, ¿cómo es que dice usted? Son los, eh, quiero ver mis notas. Ay, se me ha olvidado. ¿Cómo es que le dice usted a esto? Este texto introduzca el nombre de empleado. Eso que está entre Un comillas, ¿cómo se llama? mensaje. Es un mensaje para el usuario. Ah, ok. Este es un Primer- mensaje que el usuario va a ver en la pantalla, digamos, si eso se muestra en la pantalla, y que va a aparecer eso, ¿verdad? Una cajita que dice introduzca el salario base. Y luego el Y, usuario tiene que leer. Ujú. y este read, ¿cómo es que le llama usted? ¿Para qué es este read? Son instrucciones. O sea, tanto read como write son Ajá. instrucciones. La Ah, instrucción es leer un dato, ¿verdad? Es decir, en cada lenguaje de programación hay ajá. formas para leer datos. Y write es para escribir un dato. De ahí Ajá. vienen los nombres de esas instrucciones. Sí, En creo la que de solo arriba no es es. necesario poner el ampersand, porque arriba lo único que vamos a mostrar es un mensaje. En la de abajo sí es necesario poner. Bien. Yo esperaría esta semana, yo creo que sí, esta semana, con ese ejercicio y el otro que ya tenemos así resueltos, los podamos implementar con un lenguaje de programación. Pero vamos a tratar de usar un lenguaje que no sea muy complicado, digamos, en términos de tener que instalar una interfaz de usuarios o algo así.
Creo que vamos a usar para comenzar con ver cómo es que funciona esto. Vamos a usar un lenguaje como JavaScript, por ejemplo, antes de irnos a pseudointérprete, ¿verdad? Voy a esperar un poquito para llevarlas a pseudointérprete. Pero cuando ya veamos esto en el lenguaje, vamos a entender mucho mejor qué significa esto, qué significa que aparezca un texto en pantalla o qué significa esta unión que hacemos acá. Porque ahorita de momento nosotros quizás no lo vemos muy claro, pero cuando lo metamos ya a un lenguaje de programación, lo que va a suceder en eso es que esto, por ejemplo, va a ser una instrucción. En JavaScript se puede utilizar una instrucción que se llama prompt, que lo que hace es mandar una cajita, un cuadro de diálogo en el navegador al usuario, donde él puede escribir la información. Igualmente, se puede utilizar el mismo mensaje de prompt para generar esa misma cajita o cuadro de diálogo en la pantalla para la respuesta al usuario. Pero eso posiblemente quizás lo veamos entre el jueves y el viernes para implementarlo de esa manera. Bueno, creo que vamos a dejar la clase de ahora hasta acá. Mañana vamos a hacer el pseudocódigo para este ejercicio. Cuando terminemos con estos dos ejercicios que creo que ya nos dejan como la secuencia de pasos a seguir o digamos el proceso general, ya vamos a tener una mejor ilustración para llevarlo a un lenguaje de programación. Eso esperaría yo que el día jueves lo podamos implementar. Eh, Primero quizás vamos a hacer el de la clase anterior y luego vamos a hacer este. Allí es donde nos daremos cuenta que hay cosas que el pseudocódigo, el flujograma, no se llega a meter a tocar esos puntos porque ya son exclusivos del lenguaje de programación que se selecciona. Es decir, el uso de ciertas instrucciones ya obedece al lenguaje de programación. O el uso, por ejemplo, de puntos flotantes, de variables numéricas, de definición de variables, ya está más implícito en el lenguaje propiamente que en el pseudocódigo. Bien, nos vamos a despedir hasta acá. Les deseo que pasen una feliz noche. Que Dios les bendiga y nos vemos primero Dios mañana. Gracias, buenas noches, hasta Igualmente, mañana. igualmente, feliz noche.